Miss, no se escucha. Perdón, gracias, estoy hablando desde hace rato. Gracias, Kitsia, y gracias. Bueno, perdón, ya leyeron, ¿no? Las diapositivas de lo que es lo que es una evaluación diagnóstica, ¿no? Que ustedes conocen mejor. Entonces, espero que, bueno, ver este tipo de evidencias que ustedes puedan desarrollar. Aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De lo que, de que, bueno, pedí una libreta a una vecina y bueno, rescaté estos ejercicios que creo pueden, pues a ustedes como pedagogas observar cómo está resolviendo los problemas, cómo, por ejemplo, está escribiendo, ¿no? El orden, cómo está la libreta, es decir, estos artefactos. Y entonces lo que ustedes van a hacer con esto es, pues ya son las listas de cotejo, ¿no? Que como vimos son estos cuadros de doble entrada, en donde, bueno, a la izquierda es a donde anotan ustedes los criterios que se señalan con claridad las acciones, las tareas, los comportamientos, las habilidades, las actitudes a evaluar durante el proceso de aprendizaje, así como ordenar, ¿no? Es importante que ustedes puedan ordenar esta secuencia de cómo se realizan las actividades. Y bueno, Maestra, perdón, sí, ¿también las listas de cotejo se tienen que categorizar? bueno, no, esas no. ¿Por qué? Porque realmente esa misma, cuadro de cotejo, ustedes ya tienen un fin, ¿no? ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, con estos ejercicios, la lista de cotejo irá en cuanto a, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático. Y bueno, ustedes pueden, yo no puse como ejemplo porque no son mis temas, no lo conozco, pero creo que ustedes sí, al conocer cómo se da el desarrollo del pensamiento matemático, ustedes pueden poner los enunciados, ¿no? Que consideren pertinentes para poder evaluar uno cómo están resolviendo los problemas matemáticos los niños, ¿sí? Entonces, por eso no es necesario categorizarlo. Vean, lo interesante del cuadro de cotejo es que en cada evaluación que yo aplico diagnóstica de los niños para ver si están cumpliendo estas habilidades, yo ya tengo de cada uno y entonces lo que yo ya podría hacer, que creo que sería más bonito, una estadística que me permita ver el punto uno, cómo está, ¿no? O sea, lo que yo observé. Entiende la instrucción, por ejemplo, ¿no? Es mi primer punto. Entonces ahí voy a ver si todos están entendiendo la instrucción. Y vean, ahí yo ya puedo en una estadística poner cuántos entienden la instrucción, cuántos no. El segundo punto, a ver, ayúdenme. De acuerdo a esto, cuál podría ser? Logra hacer operaciones con decenas, ¿no? Por los aprendizajes esperados. Ajá, por los aprendizajes esperados, sí. No, ya sabe entonces hacer operaciones por decenas, ¿no? O sea, se me ocurre. Entonces, ahí también, vean, yo en mi estadística voy a ver de acuerdo a todos mis cuadros de cotejo, pues cuántos ya pueden hacer y cuántos no, pero yo ya tengo identificado. Entonces, con estos 5 o 6 puntos que yo considere básicos, ya tengo mi diagnóstico y ya tengo mi estadística, ¿no? Creo que eso es lo bonito. Y entonces, en mi monografía, pues yo voy a poner, ¿no? Que del tema que, bueno, si mi tema es si los niños, cómo encuentro, ¿no? A los niños, cuáles son los problemas, ahí yo identifico y entonces puedo poner mi estadística, ¿no? De cuáles fueron los resultados de acuerdo a cómo están los niños desarrollando estas habilidades en el pensamiento lógico matemático. Entonces, bueno, aquí ya es por eso les digo, ya es el trabajo pedagógico que ustedes tienen que hacer con las, con sus temas, cómo pueden evaluar. Que no se les pase eso. Es que, bueno, perdón si ustedes ya lo sabían y ya lo iban a poner, pero a veces doy por hecho que lo saben y a veces en las monografías no encuentro nada de ese trabajo pedagógico, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Esto, lo que es la estadística y el diagnóstico, de acuerdo a nuestras listas de cotejo, esos van después de lo de
de lo de categorizar A ver, nuestra ajá, información o a ver, en dónde vamos a poner eso. a ver, qué bueno que lo preguntas, Marbelia, para que no haya confusión. Miren, la categorización es un proceso que a nosotros como investigadores nos sirve para organizar todo lo que estamos recogiendo. Ahorita, bueno, ustedes tuvieron muy poco trabajo de campo, pero piensen que el trabajo etnográfico, como lo señalan los autores que vimos, tiene que ser más de un año. Entonces, el problema es cómo voy a revisar todos esos diarios de campo que hice. Por ejemplo, Lecom señala que tenían un salón lleno de cajas con toda la recogida de datos, ¿no? Entonces, para facilitar todo el manejo de la información es como categorizamos, ¿sí? O sea, la categorización es un proceso que va a lo largo de toda la investigación. No es que termine uno y empiece otro proceso, ¿no? O sea, son simultáneos. ¿Por qué? Porque pues yo tengo que estar registrando todo lo que estoy viendo, tengo que estar pensando qué es lo que voy a observar, ¿no? Y aparte, bueno, veo estas necesidades. A ver, estoy viendo, los niños no están comprendiendo las fracciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer una evaluación que me permita ver, unos ejercicios que me permitan ver a dónde está el problema, de cómo están resolviendo los ejercicios para identificar dónde no están entendiendo, ¿sí? Que ese es el trabajo pedagógico para que ustedes les permita ver eso, ¿no? Y entonces ver si es común el problema. Entonces yo hago esos cuadros de cotejo para poder medir y para poder tener evidencias que me permitan a mí conocer, pero también si, por ejemplo, necesito hablar con una maestra o con la maestra del grupo para decirle, yo aquí ya tengo cuál es el problema en los niños, por qué no están aprendiendo, pero también para mostrárselo a los padres, ¿no? Entonces, por eso es que deben estar pues bien diseñados y bueno, como vimos todas las preguntas van dirigidas, solo estos enunciados en las listas de cotejo, pues tienen que ir bien pensados. Sí, bueno, sí, Marbelia, entonces no sé si te resolví la duda. O sea, no y piensen, la investigación es muy flexible, ¿no? No es rígida, no se angustien porque a veces sí queremos que nos den una receta así como de cocina para seguir paso a paso, pero no es así, ¿no? Nos vamos a encontrar en el campo con necesidades y esas son las que vamos a tener que resolver para ver qué vamos a hacer. ¿Sí, Marbelia? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo no, casi en toda la investigación, pues nada más me di a la tarea de hacer diario de campo, hice la entrevista, pero apenas estoy categorizando. Entonces, ahorita con lo de las listas de cotejo, sí hice una para evaluar cómo hasta qué es lo que, de acuerdo a las estrategias que las maestras aplican, qué es lo que han avanzado estos niños que tienen rezago. Entonces me surgió la duda de, entonces la lista de cotejo se categoriza o cómo se analiza. Ajá, Pero no, pues, perdón. ya vi, que puedo hacer tal vez una estadística y sacar tal vez y ya analizar mis resultados. Ajá, si no tienen muchos niños, como en el caso de Nancy y Pati, bueno, con una lista de cotejo pues es suficiente, ya ahí pueden tener identificados los problemas, ¿no? Y entonces lo único que van a hacer en la monografía, pues ya ahí es explicar, como en todo diagnóstico que ustedes también entreguen, ¿no? Como pedagogos, cuál es la interpretación de la evaluación que ustedes realizaron en los niños, ¿no? Sí, sí, Marbeli, entonces sí está bien. Mira, y tampoco categorizas la lista de cotejo porque la lista de cotejo en sí misma tiene un propósito, ¿no? Y tiene una tarea de base, que es lo que te va a decir que estás haciendo. Entonces aquí es la interpretación de los resultados de esa evaluación o de ese ejercicio que hiciste con los niños. Sí, por eso es que considero que no, pues no tiene caso categorizarlo, ¿no? Sino interpretarlo. Es distinto. Perdón, ibas a hacer una pregunta.
base que utilizo es actividades diferentes. Dice, por ejemplo, las actividades para proyectas, actividades con hojas y también de improvisación. Entonces, tengo que hacer 3 listas de cotejo o hago una en general. Ajá, no, nos plantea... Problemas de... No, problemas de multiplicación. tu nombre, perdón, Osvaldo, perdón, que él ya les hizo 3 evaluaciones distintas, supongo que también en distinto día, ¿no? Porque deben ser cortos, y que todo esto tiene el objetivo de conocer cómo manejan, ¿qué perdón me dijiste? El problema en las tablas de multiplicar. Entonces, sí, puede hacer solo un cuadro de cotejo si las evaluaciones que hizo tienen un fin en común, ¿no? Entonces, sí, solo puede ser una tabla de cotejo con las distintas actividades. Pero bueno, eso también puede ser que al estar haciendo el análisis, veas la necesidad de hacer una por ejercicio, si estás identificando muchas variantes. Eso ya depende del investigador, ¿no? Pero, y sobre todo ustedes que son los pedagogos, los especialistas, pero bueno, en mi experiencia cuando también aplicamos varios tipos de observaciones, sí, a veces distintas actividades las puedo englobar en una lista de cotejo. ¿Sí, Osvaldo? Sí. Ok, bueno, no sé si tenga alguien alguna pregunta, alguna sugerencia sobre este tipo de evidencias. ¿No? Bueno, ahora, lo que vamos a revisar hoy ya es, ustedes vieron espero hayan tenido la oportunidad de revisar este texto que les di del reporte de investigación. Y vean, me parece, ay, perdón, ¿dónde está? Me parece, bueno, ¿a ustedes qué les pareció? Quienes tuvieron la oportunidad de revisar. Bueno, realmente me interesa que me digan para saber cómo, bueno, para no ser tan repetitiva, porque a lo mejor ustedes ya manejan bien esto y bueno, no quiero, quisiera aprovechar el tiempo en otras cosas, pero lo estoy revisando y lo estoy retomando particularmente porque a veces, bueno, existe ese problema para estructurar, ¿no? Y bueno, también me interesa su visión pedagógica del texto. Este texto está hecha por 2 historiadoras de la UNAM que vieron este problema en estudiantes de la UNAM, creo que ya se los había comentado. Entonces, vean, es interesante porque pues lo están haciendo historiadoras, ¿no? Entonces, a ver los pedagogos, ¿dónde están para poder diseñar todo este tipo de actividades? Pero bueno, a mí me parece muy didáctica la manera en que ellos le están presentando. No sé ustedes qué opinen. La clase pasada, y bueno, y me interrumpen, por favor, si alguien quiere hablar o si se siente más cómodo escribiendo, pero sí quiero que tengamos esa comunicación de cómo se sienten en la monografía, porque, a ver, considero que es una parte, pues, bien bonita de la investigación, porque ustedes ya están, a ver, mientras alguien se anima a hablar, espérenme, creo que tengo aquí. Espérenme. Y bueno, de los otros libros que también les compartí, no sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarlo. Miren, sí, espera. Ese de análisis e interpretación de datos, estoy en ese capítulo del libro que subió Miss. Ajá. Sí, se puede ver ya aquí una diapositiva, una imagen de que dice investigación. Todavía no la pueden ver, chicas. No, Miss, solo se ve eso. ¿No? Ok. A ver, permítame, aquí está. Bueno, miren, un poco para que se animen, ¿no?
Es ahorita, es así como tienen la investigación, todo lo que han hecho del diario de campo, de las listas de cotejo, de pues las evaluaciones, las entrevistas, las encuestas, no es así. Y bueno, la monografía tiene que ser este cuadrito, ¿no? Entonces ya van a unir todas las piezas que han recolectado para poder presentar un informe del problema que ustedes hicieron. Entonces, bueno, si revisaron el reporte, a ver, no, nadie se anima para saber de dónde Es que, bueno, yo no lo leí, Miss. ¿No? Bueno, alguien que sí lo haya leído. Y bueno, también otro tip es que traten de revisar los textos. También Yolanda Rudín nos señala que en investigación siempre tenemos que estar leyendo mucho, ¿no? Entonces que hay que aprender a hacer lecturas rápidas y esto lo vamos a ver con el título y los subtemas que trabaja un texto y siempre las primeras líneas de cada párrafo y eso nos va a ayudar a ver si el texto nos sirve o no, ¿no? Es una primera ojeada. Entonces les recomiendo que eso también practiquen y bueno, vamos a darle así una ojeada al texto, pero a ver, lo que quiero es que, bueno, es que primero, aunque en el texto, si ustedes lo revisan, aquí por ejemplo, nos pone algunos tips, ¿no? De cómo escribir el reporte o informe. Nos dice, el principal objetivo del reporte es comunicar información específica. Concéntrate en tu principal hallazgo. Escríbelo con tanta claridad como te sea posible. No obligues a los autores a adivinar sobre qué se le está informando. Entonces, bueno, ya vimos que la primera parte ustedes van a hacer unos párrafos introductorios, como todo trabajo, ¿no? Donde van a presentar ahí qué es lo que vamos a leer en el texto, ¿sí? Entonces, porque a veces empiezan a escribir, ¿no? En la escuela, el niño no hacía las tareas y la maestra tampoco les hacía caso. Entonces, a ver, pero no me estás diciendo qué voy a leer, qué tipo de investigación es, o sea, cuestiones muy básicas. Recuerden, es un informe, ¿no? De los resultados de la investigación. Y bueno, lo que les puede servir como eje, pues es la guía que ustedes ya tienen, ¿sí? Dice, todo reporte se basa en preguntas clave. ¿Qué es necesario responder? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Por qué? Estas preguntas claves que siempre nos acompañan, pero a ver, no me escriban las preguntas, ¿sí? Es decir, las preguntas solo nos sirven para reflexionar nuestro tema. Ustedes pueden cambiar estas preguntas por conectores, ¿no? Entonces, sabemos, bueno, es decir, no pongan el por qué, ¿no? Y bueno, porque me interesa el tema, ¿no? O sea, no, quiten las preguntas. Pueden poner la respuesta, pero usen conectores para pasar esto. También, a ver, bien importante, presenta las fuentes de información, que pueden ser diferentes textos, publicaciones sobre el tema, opiniones de expertos, instrumentos y métodos, ¿no? Para ofrecer esta información, se requiere que hayas desarrollado tus habilidades para elegir, resumir, parafrasear y citar con precisión, ¿sí? Entonces, a ver, no me pongan todas las entrevistas en la monografía. Lo que ustedes ya deben hacer de las entrevistas que hicieron es destacar lo más importante, ¿no? Es poder analizar qué interpretaron de ello y eso es lo que ustedes van a poner o lo que van a escribir. ¿Para quién se escribe? Bueno, esto es importante porque ustedes ya deben de dejar de pensar que este solo va a ser un trabajo para pasar la materia y ya. No, deben pensar que ya ustedes tienen que a estas alturas hacer trabajos que tienen que ser leídos por alguien y sobre todo que son un problema pedagógico. Bueno, es algo que van a hacer cuando estén afuera, esos reportes. Y entonces esta va a ser, es un ejercicio, ¿no?
para que, bueno, yo les corrija la estructura, lo que están haciendo, cuáles son los errores y cómo poder manejarlos, ¿no? Vamos a verlo con esa actitud, ¿no? Que es algo que ustedes deben ya hacer, escribir para que sean leídos sus textos, ¿no? Bueno, y piensen que puede ser un texto que va hacia un director o hacia un padre de familia o hasta la misma SEP, ¿no? Entonces, bueno, tienen que cuidar todo, el lenguaje, la redacción. Bueno, es muy particular aquí en cuanto a las preguntas, pero vean, aquí en esta parte, a ver, tampoco me haga, a ver, es el ejemplo de cómo deben empezar a escribir, cómo pueden empezar a escribir. Y del lado izquierdo, identifica, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, dice, inicia con un título atractivo. Les recomiendo que el título lo dejen al final. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya terminaron el trabajo, pues es más fácil que se les ocurra cómo podría llamarse y no necesariamente como su planteamiento del problema. El planteamiento del problema solo nos sirve para cuestionarnos de general qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Un ejemplo, cuando yo hice la maestría, el título de mi proyecto fue Las mujeres cuentan. Trabajo y vida cotidiana de las mujeres en la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? Las mujeres cuentan, tenía un doble fin. Uno, estaba basado en que era un estudio de un padrón de población de Puebla, el de 1830, pero también cuentan de la vida cotidiana, o sea, reconstruía, daba datos de qué hacían las mujeres, pero también contaba, de acuerdo a ese padrón, bueno, y otras fuentes, qué es lo que en realidad hacían. ¿Por qué? Porque uno de mis objetivos fue desmitificar esa idea que siempre se construyó de que las mujeres, bueno, en otros tiempos pues no trabajaban, ¿no? Se dedicaban al hogar. Y todo este ideal femenino que resulta que no es así, ¿no? Yo encontré y di las evidencias de que pues la mayoría de los hogares ya desde esa época estaban constituidos sobre todo por mujeres y con grupos familiares, o sea, bien grandes, ¿no? Con hijos de 7 u 8 integrantes, pero también con muchos ancianos en algunos casos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Traten de buscar, a lo mejor, bueno, no fue el mejor ejemplo que les podía poner, pero es que traten de buscar títulos llamativos que se quieran, que atraigan, ¿no? Al lector. Bueno, entonces, así ¿El reporte ya es independiente o va a quedar en la monografía también? Bueno, perdón, sí. No es que tengan que hacer un reporte también, ¿no? Aquí lo manejan las autoras como el reporte. Al inicio lo dice que es el resultado de un proceso de investigación, ¿sí? Entonces, lo que yo retomé este trabajo porque lo encontré muy didáctico para ayudarnos a cómo reportar, pero lo vamos a hacer en una monografía. Es muy parecido, ¿sí? Sobre todo porque por cómo está organizado el trabajo, que bueno, algunas partes no se ven, pero es la manera en que presentamos la monografía, ¿sí? Entonces, a ver, en nuestra monografía es a donde vamos a reportar los resultados de la investigación. Ya entendí, el reporte es como, bueno, nos presentó esto como una forma fácil de cómo podemos guiarnos para hacer nuestra monografía, ¿no? Que Ajá. entonces Sí. la introducción es como nuestro párrafo sugestivo, ¿no? Ajá, sí. Y de ahí vamos a presentar nuestro problema y vamos a hacer todo eso de lo que estamos haciendo de categorizar. Ajá. A ver, ustedes, la categorización, Marbelia, creo que hay, qué bueno que lo preguntas porque podemos ver y ustedes no me van a presentar las categorizaciones así de escribirme el párrafo y cómo lo categorizaron, ¿no? O bueno, no sé cuál sea la idea de presentarlo. Lo que ustedes me van a mostrar es
es que acuérdense, la categorización me sirvió para poder identificar estas ideas claves, ¿no? Que se repiten y para ver cuál es el común. Por ejemplo, mi categorización fue la motivación, ¿no? Extrínseca, ¿no? Entonces, en toda esta motivación que dan los maestros, bueno, o el maestro, yo tengo que ver, o la casa, ¿no? Tengo que ver cuál fue el común, qué es lo que me puede decir cuál es la realidad de la motivación, porque si yo nada más la veo una vez, puede ser que sea engañosa, puede ser que sea solo un buen día o un mal día. Yo lo que tengo que ver es el común, ¿no? Para ver si es importante o no, porque, a ver, porque entonces yo voy hacia mi teoría del aprendizaje y encuentro que la motivación es un elemento fundamental para atraer la atención de los niños y así empieza el proceso cognitivo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, esa es mi teoría. Entonces, a ver, las categorizaciones fueron para ayudarles a ustedes a dividir todo eso que hicieron en el trabajo de campo para poder, estas partes divididas, es ver qué está pasando en todo este proceso que ustedes están viendo del problema, ¿sí? Y entonces en mi monografía, ahí yo ya voy a hablar específicamente qué pasó con la motivación. De todas esas categorizaciones, ¿no? Entonces, yo voy a escribir sobre eso, si es un problema o no para el aprendizaje. ¿Sí, Marbelia? O sea, todo lo que hiciste, todo lo que tienes, es por eso les mostré la imagen pasada, es así como la recolección, es como si tuvieras las piezas de un rompecabezas en una bolsa y ahora tú las vas a armar. Y no vas a ser tan específica de decir, y esta tiene la orillita, ¿no? De este tono, sino que tú la vas a poner en su lugar y para poder lograr esta interpretación. ¿Sí, Marbelia? Sí, mis ya más o menos entendí. Sí, no, está bien. Entonces es una herramienta para identificar, para organizar mi información, ¿no? Y eso me sirve ya en la monografía porque esas categorías a lo mejor que yo encontré más relevantes no pueden servir de subtemas o de subtítulos, ¿no? De acuerdo a lo que tú hayas encontrado. ¿Sí, América? Entonces quiere decir que la categorización viene siendo los párrafos que nos está pidiendo aquí en la rúbrica. No. A ver, y qué bueno que lo señalas, América. Este es un ejemplo, si ustedes leen el texto, lo que hace esta parte izquierda ustedes no la tienen que poner en la monografía, no. Lo que aquí hace la autora, las autoras, es escribir el reporte, pero de alguna manera aquí me dice, ¿no? ¿Qué es lo que ella está haciendo? Ustedes no tienen que poner esto, sino simplemente pensarlo. A ver, si leyéndolo, dice, la esquizofrenia es una de las enfermedades mentales observadas con más frecuencia en nuestra sociedad. Las estadísticas más confiables indican que se presenta en el 1% de la población mundial. La identificación de la esquizofrenia como una entidad patológica específica data de hace 100 años, cuando el psiquiatra alemán Emil Kraepelin la denominó demencia precoz y la distinguió de la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Entonces, bueno, del lado izquierdo lo que nos dice la autora que lo que hizo es que inició con un párrafo sugestivo que se centrara en el tema, ¿no? Ya definiéndolo brevemente. Y está describiendo el contexto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, bueno, que esto sirva ustedes como idea. A ver, ¿cómo puedo en un párrafo describir mi tema que estoy investigando, ¿no? Y también ponerlo ya en un contexto, ¿no? Porque aquí nos está dando datos y ustedes pueden describir también eso. En el siguiente párrafo, vean, dice, establece la situación del problema. Pueden poner preguntas, ¿no? ¿Qué caracteriza la esquizofrenia? ¿No? Bueno, en sus etapas más agudas, esta enfermedad mental se manifiesta como una alteración. Entonces, si se están dando cuenta, aquí ya me está definiendo lo que es. Ustedes podrían también hablar de
bueno, empezar a definir alguno de sus, o parafrasear, ¿no? Aquí entendemos que está parafraseando porque no hay una cita. Ay, perdón. Pero vean, en los siguientes párrafos, aquí dice, se sospecha que la base neuroquímica de la esquizofrenia está relacionada con deficiencias en el neurotransmisor dopamina, la misma molécula afectada en la enfermedad de Parkinson. Y algunas de las drogas que se utilizan para tratar a pacientes con esquizofrenia están diseñadas para paliar aquellas deficiencias. Pero al margen de estas observaciones, una de las ideas más aceptadas sobre la causa de la esquizofrenia es que posee un posible fundamento genético. ¿Y qué nos dice? Que aquí ya está introduciendo la hipótesis. O sea, no me tienen entonces ustedes que poner ahí hipótesis, objetivos. No, ya los van a identificar y ya los van a recuperar en el texto. ¿Sí? Y no lo pone tal cual, sino ya me lo escribe y ya lo plantea porque considera conveniente ver cuál, aquí, bueno, cuál es el problema de la esquizofrenia, ¿no? Ustedes también pueden plantear ahí su hipótesis señalando, ¿no? Consideramos que el problema porque los niños no están aprendiendo la multiplicación es porque los maestros no conocen los métodos o las estrategias adecuados que permitan desarrollar, ¿no?, estos aprendizajes en los niños. Entonces, vean, ahí ya planteo, está mi hipótesis, ¿no? Y entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque seguramente en el siguiente párrafo puedo empezar a escribir, por lo que a través de la observación participante y el trabajo de campo, así como algunas evaluaciones diagnósticas, pudimos identificar los problemas más importantes que tienen los niños en estos aspectos, ¿no? Entonces, vean, ya voy llevando al autor de la mano, ¿no? Informándole, uno, qué es lo que hice, y aquí es bien importante porque al señalar esto, también estoy metiendo la metodología. En la monografía no es necesario hacer un apartado específico de metodología como cuando lo hacen en la tesis. Aquí puede ir en lo largo del trabajo, porque es importante señalarlo, para informar cómo es que llegamos a eso que nosotros estamos diciendo, para que no sean opiniones, ¿no? Por ejemplo, identificamos los problemas más grandes en la lectura de comprensión a través de este tipo de evaluaciones. Y entonces pueden poner ver anexo, ¿no? Y en el anexo, en la parte final, ustedes pueden incorporar esas evaluaciones que hicieron. ¿Y qué hacen en la monografía? Bueno, en la monografía nada más poner el resultado, ¿sí? Entonces, sí, a ver, no, esto no es categorización. Esta, en la parte del texto, son como qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos escribir en cada párrafo, ¿no? Cómo se van introduciendo los objetivos y las hipótesis, ¿sí? Entonces, pero ese orden ya es de acuerdo a esa estructura que ustedes ya hicieron en la guía y que esta puede cambiar de acuerdo a lo que siguen encontrando en investigación, pero a ver, ¿no? También es entonces importante que puedan en esta monografía poderlo, esos subtemas, que dividan para que no sea solo un texto bien amplio y que no diga nada, pero que me pueda ayudar a identificar estos puntos claves. Sí, ¿hasta ahí vamos? ¿O tienen alguna otra duda? Sí, entonces, a ver, esto no es categorización, ¿no? Pero bueno, ya, sí, ahora sí ya entendí, perdón, Marbelia. Sí, ¿Cuál era la categorización? Es como un instrumento, ¿no? Para poder, ay, se me fue la palabra. Sí, pero sí, ya le entendí más o menos. ¿Sí? Estaba enredada ya. Sí, bueno, no, pero está bien, porque fíjate, también es interesante esto pedagógicamente, ¿no? Y nos sucede mucho. Yo lo pienso de una manera porque conocía el texto y tú que no conocías el texto, bueno, lo estabas interpretando de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, en estas explicaciones chocábamos porque cada una la está viendo de distinta manera y creo que eso es lo bonito del trabajo pedagógico que ustedes hacen,
es cómo lograr esa comunicación, ¿no? Cómo tratar de entender que el niño pues aprenda eso que nosotros queremos decirle porque nosotros lo entendemos, pero pues el niño no lo está viendo así, ¿no? Y creo que eso es lo que perdemos de vista. Bueno, entonces, también las conclusiones, vean, va en la parte final, ahí sí ustedes pueden hacer apartado de conclusiones y siempre, no poner así, porque a veces en las conclusiones ya nada más se sacan de la manga ideas para cerrar, ¿no? Pero no, las conclusiones son una parte bien importante del trabajo. Algunos tips es uno, que para empezar una conclusión, ustedes deben centrarse en el papel, en el punto o el hallazgo más importante que encontraron en el proceso de investigación, ¿sí? Y sobre eso, elaborar un párrafo, ya vimos ideas de cómo elaborar párrafos, un párrafo donde se sustente ese primer hallazgo. Y todos los demás puntos pueden ser señalados en varios puntos o en una narrativa como aquí la vemos escrita, pero bueno, los siguientes párrafos tendrán que ir o partir de la idea principal, ¿no? ¿Cuáles fueron esas ideas que van a sustentar el primer párrafo? Pero también en las conclusiones podemos poner los problemas a los que nos enfrentamos, las limitaciones que encontramos y explicar el por qué, pero también posibles preguntas de hacia dónde podría ir la investigación. A ver, y se vale poner pues las estrategias que utilizaron o que no pudieron aplicar estrategias para resolver el problema. Sin embargo, tienen, ¿no?, que las estrategias que van a resolver el problema deben estar encaminadas, por ejemplo, hacia la memoria de trabajo en los niños. ¿Por qué? Porque yo ya estoy ofreciendo desde mi visión pedagógica, ¿no?, cuál va a ser la solución, y eso es muy valioso, ¿no? Bueno, y tampoco se vale porque a veces me escriben, por más que insistimos, a ver, nosotros no estamos comprobando hipótesis, me ponen como conclusiones. En mi investigación logré comprobar todas mis hipótesis, ¿no? O sea, a ver, para empezar, no, porque eso no hace la etnografía, es lo primero que vimos, lo rechaza, ¿no? Esta idea de la comprobación. Otra, a ver, ¿dónde están las evidencias de todo esto? Eso es lo que me deberías poner, ¿no? Porque sí se vale, a lo mejor sí comprobé lo que yo pensaba que era el problema, pues sí era, pero tengo que escribir el párrafo donde explique el qué observé, ¿sí? Entonces, es bien rica y es bien importante esa parte de las conclusiones, porque bueno, no sé si se los comenté, pero si ustedes, por ejemplo, aplican para alguna beca en un proyecto o para un concurso y tienen que meter un proyecto de investigación, bueno, lo que les van a revisar primero pues, son la introducción y las hipótesis, para saber si vale la pena aventarse toda la investigación, ¿no? Si son flojas, pues tampoco van a revisar entonces el resto de la investigación, ¿sí? Aunque yo sí reviso toda la investigación, aunque encuentre la introducción floja, ¿no? Porque la idea es ayudarles a cómo mejorar estas monografías. ¿Tienen alguna otra duda respecto a la monografía? Las citas, acuérdense, el parafraseo, ustedes tienen en la presentación una primera página donde cómo citar en APA, incluso ustedes pueden irse en Google y poner cómo citar en APA, y hay muchos programas que ofrecen universidades, donde ustedes ahí les van pidiendo, ¿no? El dato nada más, ustedes lo van poniendo y ellos ya se los convierten y nada más copian y pegan, ¿sí? Entonces cuiden esos detalles que ustedes, bueno, también son parte importante de un reporte, bueno, de la monografía, ¿no? Utilicen, ya vimos como ejemplo también las notas a pie de página, los anexos,
ahí si ustedes consideran que algo tiene que ir, que es importante por lo que ustedes están diciendo, bueno, se va en esa última parte. Lo que sí también en la monografía deben llevar, por ejemplo, estos cuadros estadísticos que van a sacar, los listados los pueden poner dentro de la presentación en la monografía, pero también pueden ir en anexos. Eso ya es de acuerdo en cómo ustedes van a presentar ese informe, ¿no? De la manera más coherente posible. A ver, ¿qué otro tip rápido? No, aquí no me importa el número de páginas. Lo que yo voy a revisar es lo que vimos en la rúbrica. No sé si alguien tuvo la oportunidad de revisar la rúbrica y tenga alguna duda. ¿Sí, América? No, bueno, mi duda es que en la fecha de entrega dice que es hasta el 22 de abril y dice que se aceptan a partir del 18. ¿Se le puede mandar antes para que lo revise y se pueda corregir o una vez mandado ya no hay corrección? Sí, no, sí, claro, si quieren hacerlo, adelante, qué bueno que lo señalas, América. Voy a ponerle, ¿sabes qué? Que les voy a poner un link para esta semana, para que la manden, ¿dónde está rúbrica? Y sí, me la puedan enviar. No está acá. Sí, a ver, alguien si ya encontró la rúbrica rápido, más rápido que yo y me la puede compartir. Okay. Ay, ya está. Ajá. Ay, gracias, América. Vean, ¿no? Entonces lo que voy a revisar, uno, la estructura de la monografía, que cumpla con las características de una monografía, que es que tenga introducción, desarrollo y conclusiones. Así de sencillo. El anteproyecto de investigación dice, se puede observar el planteamiento del problema objetivo, justificación e hipótesis. Es decir, a ver, no me las pongan aparte. Tienen que ir a lo largo del trabajo y no es necesario que escriban mi hipótesis fue, ¿no? Si consideran necesario, sí. Pero a ver, uno, al revisar los trabajos se da cuenta y puede observar esos puntos, ¿sí? Es decir, que un proyecto tenga objetivos, que tenga esa justificación. Bueno, y la justificación, pues va a lo largo del trabajo, ¿no? ¿Por qué consideran importante el tema que están desarrollando? Los párrafos. Redacta párrafos claros, congruentes en relación a lo que se va leyendo. Utiliza temas y subtemas para organizar la información. El marco teórico. A ver, aquí tampoco es que me vayan a poner un marco teórico aparte, no. Toda esta referencia o todo el aparato crítico va a lo largo de todo el proyecto de investigación. Y ustedes pueden empezar cuando vimos la guía, ¿no? O pueden empezar especificando la unidad de análisis o puede ir después, ¿no? Eso ya es como ustedes quieran presentar, pero a ver, es importante y que solo den datos que nos van a servir para identificar. ¿Por qué? Porque el contexto es importante para explicar cómo se está desarrollando el problema. Bueno, cuáles son las características que hay, ¿no? Y acuérdense, eso no solo es describir, sino interpretar esto, ¿no? En clases pasadas lo vimos. Bueno, las evidencias. Utiliza cuadros, gráficas, imágenes de apoyo en la presentación, ¿no? Todos estos elementos que hemos visto. Calidad en el análisis y la interpretación de los datos. En la monografía se puede apreciar la interpretación, comparación, análisis de las fuentes de información y su justificación teórica, ¿no? Y bueno, ya las conclusiones, abajo, por favor, América, se plantean de forma jerárquica y destaca lo más importante de la investigación. Plantea nuevas interrogantes, ¿sí? Para que sean esas conclusiones analíticas. ¿Tienen alguna duda en algún punto? Si se dan cuenta, para que se animen, todo esto ya lo tuvieron porque lo vinieron trabajando. Ahorita pues se trata de sentarse a armar y a escribir. ¿Sí? Y vean entonces, también su anteproyecto es bien importante porque esos objetivos que se plantearon, a ver qué pasó con lo que hicieron, con lo que encontraron. Puede ser que no encontraron todo, uno sí, pues por la limitación del tiempo,
pero pues queremos que sea lo más congruente y lo más completo posible. Bueno, por el tiempo, si alguien tiene alguna duda en particular por mensaje, y traten pues, de hacerlo ahorita estos días antes que venga la Semana Santa para que puedan descansar, ¿no? Esos días. Sí, chicas, muchas gracias, América, por tu apoyo. Entonces, pongo un link, ¿no? Para que tengan ustedes las... por si alguien quiere enviar porque tenga dudas, ¿no? Sobre el avance, y yo se los reviso y les hago las sugerencias porque yo considero que con eso, bueno, ya se pueden ir de largo e inspirar para presentar un informe, bueno, una monografía bien, bien interesante, ¿no? Sobre el problema que estudiar. Si alguna duda, algún comentario, vea, y en la bibliografía, ¿no? O sea, por favor, pongan las referencias. Me preguntaba, creo que, a ver, Miriam, sobre las teorías, ¿no? Porque había dejado que subieran cuáles eran algunas teorías utilizadas. A ver, el objetivo es que ya tuvieran definido, ¿no? ¿Cuál es este aparato crítico que va a estar atrás de su investigación? Porque a veces me entregan investigaciones y no hay ninguna fuente, ¿no? O sea, no podemos hacer investigación y nada más escribir lo que nosotros creemos, ¿no? Nosotros tenemos que evidenciar lo que vemos está sustentado bajo un marco teórico, ¿sí? Y perdón, a lo mejor para algunas es muy repetitivo, pero bueno, estoy destacando algunos problemas que me encuentro en las distintas monografías. Entonces, no puede haber investigación sin un aparato crítico, ¿no? El aparato crítico son las fuentes documentales. ¿Sí, chicas? Bueno, pues espero que se inspiren y pues estamos en contacto para cualquier duda. Que tengan un muy buen día, cuídense mucho. Hasta luego.